Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Me presento, soy Lorena Romero. Voy a ser un poco de anfitriona moderadora de esta charla que va a disertar la doctora Morbelli, con la expertise que le corresponde y que ha tenido en todo este tiempo. Y bueno, mi función va a ser un poco manejar algunas consultas, el chat, eh, mientras la doctora va hablando, las dudas que surjan, si no fueron respondidas en el resto de la disertación de la doctora, yo voy a ir anotando y se irán después evacuando. Así que bienvenidos a todos. La función del colegio es un poco esta, la función de los institutos es esta. Hemos estado analizando este tema durante este tiempo, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas junto con otros institutos y bueno, decidimos arrancar por la parte más sensible para todos porque es la que nos incluye más allá de ser abogados y de la profesión, nos incluye y nos atañe como usuarios y consumidores que somos todos. Así que bueno, yo les doy la bienvenida y los dejo en manos de la doctora Morbelli y después nos estaremos hablando. Bueno, vamos arrancando entonces. Yo creo que ahora sí, ya ingresaron casi todos los que estaban en sala de espera. Miren que van llegando más gente. Bueno, vamos a darnos unos minutitos. Mientras tanto, les voy diciendo que, como es costumbre, cada vez que con la doctora Romero organizamos estas conversaciones, estas charlas entre colegas, tienen abierto el chat como para poder escribir, consultar, y en caso de que alguien quiera o entienda que tiene que hacer alguna consulta y que es un poco complejo escribirlo, puede pedir también que se le habilite el micrófono como para poder explicarse o poder preguntar lo que quieran preguntar o lo que quieran comentar sobre lo que estemos hablando. Bueno, Así que bueno. arrancamos entonces, ¿les parece? Arranquemos, Eh, arranquemos. Yo le- voy a ir admitiendo igual y los colegas se van a ir sumando en todo caso. Perfecto, y vamos tomando nota si alguien quiere consultar a alguien. Eh, algo, perdón. Eh, bueno, la idea un poco de juntarnos es esto de tener en cuenta que tenemos un DNU que está vigente hasta la fecha por lo menos, y que esto modifica algunas cuestiones que hacen a lo que son usuarios y consumidores. Algunas fueron muy difundidas, como por ejemplo el tema de las tarjetas de crédito y esta cuestión de que ya no tienen un tope para los intereses, esas cuestiones se difundieron. Pero hay otras muchas cosas que quedaron ahí dando vuelta en el medio y que estaría bueno que pudiésemos ir conversando e ir hablando, porque son cuestiones que pasan un poquito desapercibidas y que son importantes. En principio tenemos que tener en cuenta que todo lo que hace a Ley de Defensa del Consumidor no es solamente la 24240, ni siquiera la 24240 más la 13133, sino que hay muchas normativas que van influyendo de una forma u otra sobre los usuarios y consumidores. No siempre los que tienen, digamos, un poca práctica, diría yo, dentro de lo que es la defensa del consumidor, dicen, bueno, pero la ley de defensa del consumidor no la tocaron. Y la verdad es que cuando hablamos de defensa del consumidor, el doctor Oscar Rossi tiene una definición sobre la normativa de defensa del consumidor que a mí me parece muy acertada. Y es que tenemos una cantidad de normativa muy grande que en algún momento hasta se intentó eh, codificar y tener todo en un solo lugar, pero bueno, se hace muy difícil porque como todos sabemos, la ley de defensa del consumidor se aplica de manera subsidiaria cuando no existe una normativa específica en determinadas áreas, pero también es concurrente con muchas otras normativas. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo más simple, arranquemos por lo más simple, miren, por constituir domicilio.
¿sí? ¿Qué domicilio es el válido? Y el domicilio del consumidor. Eso es lo que decimos siempre. El domicilio del consumidor puede arrastrar la competencia, pero resulta que este DNU, que repito, está vigente por ahora, eh, ha modificado, ha abrogado uno de los artículos que son los de la constitución del domicilio, ¿sí? Y este artículo dice que las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de derechos y obligaciones que de él emanan, pueden además constituir, que es el artículo 75, el domicilio especial. Domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan. Este artículo, por ejemplo, que hace al domicilio y que, repito, genera después la competencia, este artículo ha quedado abrogado y es una de las sutiles modificaciones que se van haciendo en el Código Civil. Yo les voy a compartir un trabajo en donde está el Código Civil completo con todas las modificaciones de estos artículos. Otra de las modificaciones importantes que tenemos y que son de las que más he hablado, son con el contrato de locación, que también los contratos de locación tienen en algún punto esta facultad o esta subsidiariedad con la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, nosotros sabemos muy bien que los contratos de locación están amparados en algún punto cuando son para vivienda familiar o para destino sí, de vivienda única en general, eh, o no única, perdón, vivienda propia, consumidor final, me refiero, que no es para el comercio, eso es lo que estoy tratando de decir. Ahí tenemos también la protección de la Ley de Defensa del Consumidor en cuanto a las formas en que se va a llevar adelante este contrato, en cuanto a las cosas que se pueden pedir dentro de lo que el que va a alquilar necesita tener presente en el contrato. Y esto no está siempre cubierto con la famosa artículo cuarto de la 24240, que es el tema del deber de información, ni está cubierto ampliamente por el octavo bis. Hay mucha normativa que surge de la normativa propia de esa actividad. Por ejemplo, el tema de las prepagas, el tema de las obras sociales, son todas normativas que se van generando y que son propias de esa actividad fundamental y que se aplica subsidiariamente la Ley de Defensa del Consumidor. Digo entonces, hay que primero estar muy atentos con este tema porque hay una cuestión que es bastante básica y es, si nosotros estamos frente a un Estado que entiende que el mercado se tiene que regular solo y que el Estado no tiene que interferir precisamente la Ley de Defensa del Consumidor y los derechos de usuarios y consumidores, no son otra cosa más que el Estado tratando de equilibrar una balanza que está desbalanceada, valga la redundancia, porque hay una parte que es más débil y otra parte que es mucho más fuerte. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de, sí, planes de auto y prepaga, me preguntan, sí. Yo voy mirando, mientras tanto lo van preguntando. Ahí vamos con planes de auto y prepagas. Hay un fallo reciente por el que están todos preguntando, pero es un fallo que es para Mendoza. Pero ahora se los comento. Eh, Digo entonces, que tenemos muchísimas cuestiones en donde vienen las personas con un problema que relativamente debiera estar contemplado en la Ley de Defensa del Consumidor, pero que no puede estar contemplado todo ahí. No podemos ahí en la Ley de Defensa del Consumidor, es una ley de presupuestos mínimos, no es una ley en detalle, y que la 13.133 ha avanzado y ha abarcado mayor caudal de información y nos ha dado mayor
elemento a la SOMIC, por ejemplo, como para trabajar. Yo veo que hay varios que son representantes de la SOMIC, por ahí veo al de la MIC de General, de la MIC, como los chicos, de General Alvarado, ¿no? A ver, eh, y digo entonces, la SOMIC tiene muchas facultades, pero hay muchas SOMIC que no tienen recursos y que no tienen elementos. Las SOMIC son las Oficinas Municipales de Información al Consumidor. Se ha trabajado muchísimo, por ejemplo, el tema de las prepagas, se han dictado medidas preventivas, eh, se ha tratado de trabajar todos los puntos y por todo lo que se ha podido dentro de la provincia de Buenos Aires. Y se han iniciado, sí, muchas medidas que son medidas en general preventivas. No tenemos hasta ahora eh, fallos definitivos, no tenemos muchos elementos. Se convocan a las audiencias públicas en lo que es los temas de servicios públicos, de agua, de luz, perdón, eh, y, y gas y se los escucha, a todos se los escucha, pero la verdad es que siguen aumentando y llega un momento que uno siente que va y habla porque quiere ir y hablar y decir lo que tiene para decir, pero sinceramente no se siente muy respaldado en esto. Entonces, vienen en definitiva tiempos difíciles con este tema de la Ley de Defensa del Consumidor y con la aplicación de la ley. Lo vengo diciendo desde hace bastante. Les alcanza con ir aplicando pequeños parches en las normativas de cada actividad por separado. No necesitan cambiar la ley de defensa del consumidor ni darla de baja. Les basta con ir emparchando o ir cambiando las modalidades de muchas contrataciones y esto es un perjuicio para todos nosotros. La ley de contrato la parte de contrato de alquileres, por ejemplo, contratos de locación, se ha modificado en gran medida y en muchas cosas, y muchos usuarios y consumidores están desesperados con ese tema, porque no saben a dónde recurrir y no tenemos mayores herramientas como para solucionar esto, mientras que esté vigente este DNU, que no sabemos qué va a pasar, si esto sí se va a poder revertir o no, pero bueno, mientras que esté en vigencia, hay muchas cuestiones que han ido cambiando. El fallo por el que me preguntan, que me están preguntando, el de planes de auto y prepagas, a ver, espera, ¿por qué? Eh, Me preguntan muchas cosas juntas y distintas. Me pregunta Silvia Lynch. Si los 5 años es la prescripción más favorable para el consumidor. Sí, por ahora lo tenemos, por ahora eso está. 5 años es la, la prescripción más favorable. ¿Es la ley especial o ley del consumidor? No, prescripción de deuda todavía se usa la ley especial. Eh, Bueno, me hablan también de la ley de la competencia. Eh, Miren, de vuelta, no hay que alarmarse, no hay que entrar en un pánico total y hay que trabajar esto con mucha tranquilidad y con mucha voluntad de ir subsanando las cosas de a poco. En cuanto a lo que es prepagas, que es otra cosa que me preguntan, prepagas tienen eh, algunas medidas que son medidas que se han ido intentando, medidas que por ahora no tienen por ahí una solución definitiva. Son fallos que se los voy a compartir a todos para que los tengan. Son fallos que son en algunos casos sobre cuestiones particulares. Y en cuanto a lo del plan de ahorro que me pregunta, acá me pregunta, esperen que aclaramos. Me preguntan, la ley de consumo dice dos. Sí, la ley de defensa del consumidor dice dos, pero cuando se modificó el código, la ley de defensa del consumidor inclusive siempre dice o siempre se establece como un principio a favor del consumidor que siempre se utilizan los plazos más favorables para el consumidor. Como el plazo más favorable es el plazo más amplio y el más amplio en la modificación del código
pasó a ser el de 5 años, entonces es el de 5 años. Eh, Bien, es el Código Civil en materia de consumo. Sí, ahí me contesta Steffi que era lo que estaba preguntando. Bueno, dice que habla de la prescripción porque, no sé, no entendí muy bien. ¿Vos entendés, Lorena, bien qué quiere decir? El arte de curar da 10 años, dice, pero yo no entendí. No tenés habilitado el No, micrófono. ahí está. Sí. Porque hay quienes preguntan y quienes responden. Entonces, quien preguntó cuál era Bueno. la prescripción aplicable, preguntó si era a los 2 años, alguien respondió que era la de 5 porque es la más favorable al consumidor, que creo que fue Silvia, y entonces alguien dijo que la de 10 años le parecía excesivo, que le parecía mucho, bueno, ya no existe más la de 10 años, con la reforma del código la prescripción más larga es la de 5. En contratos que se venían ejecutando podemos aplicar la ley vigente al momento de la celebración del contrato y demás, pero ya han pasado casi 10 años desde la sanción de del nuevo código, con lo cual ya deben quedar muy poquitos que estén en condiciones de aplicar ese plazo de prescripción. Después, el tema que acá pregunta Gustavo es si no hay que distinguir entre los contratos paritarios donde se aplica el DNU y la vereda enfrente, los de adhesión o de consumo, que no se aplica el DNU. Yo te voy a A ver, ir limpiando las a ver, preguntas, así vos no te ¿cómo haces es de lío nuevo? leyendo y Decime de nuevo. Sí, lo que pasa es que no puedo evitar leer, ya voy Gustavo mirando de... pregunta, no hay que distinguir. Yo voy a ser textual porque no me gusta interpretar yo una pregunta. O sea, no hay que distinguir entre contratos paritarios y entre paréntesis, aplicable el DNU y de la Sí. vereda de enfrente los de adhesión y de consumo en donde no se aplica el DNU. No, es que no, no, si estoy entendiendo bien lo que pregunta, el DNU se aplica al código, o sea, de lo que estamos hablando son de las modificaciones al código. Y la verdad es que no hay una distinción en referencia a eso. Los contratos paritarios, entiendo yo, no sé dónde está como para que lo aclare si quiere, pero yo entiendo que refiere a, por ejemplo, Yo le habilito el contratamos, micrófono si querés. a ver si podés, así me aclara bien qué es lo que quiere preguntar por las dudas. Sí, hola, buenas tardes a Ahí tenés todos. habilitado el micrófono, Gustavo. A Buenas ver, tardes. escuchan? ¿Me escuchan? Bienvenido, Sí, sí. Tucumán. Hola, hola, ¿cómo están? Sí, sí. Yo entiendo que hay que distinguir esa doble categoría de contratos entre pares o paritarios y los Sí, contratos disímiles, como son aquellos por adhesión y los contratos de consumo. sí, Y sí. entiendo que el CNU jamás podría derogar una ley de orden público como la 24240, ¿No? este, tanto solamente debería aplicarse a los contratos paritarios, no así a los contratos en los cuales las partes no son pares, ¿no? Sino que hay una relación Sí, sí, entiendo. entre las partes, ¿no? Ahí apuntaba mi Ujú. pregunta. ¿Se entiende? Claro, entiendo lo que... Sí, sí, te entiendo lo que preguntás. Lo que ocurre es que no tenemos ahí, vos fíjate, cuando yo te hablaba de constituir domicilio electrónico y todo lo demás, no te hace ninguna diferencia con contrato de adhesión o con contrato paritario, como denominas vos, a este contrato entre pares. Es decir, en realidad, las modificaciones que se han ido haciendo son para todos, porque yo te pregunto esto, cuando vos sos el consumidor en la relación de consumo, siempre estás en una situación de desigualdad, no hay manera de que estés en una situación de paridad. Y fíjate, yo tuve en un momento un reclamo que siempre digo, fue el sueño de cualquiera que se dedique a defensa del consumidor.
tengo a la apoderada de Telefónica, no, perdón, al revés, la apoderada de Edesur, una persona que trabajaba en la empresa en Edesur, una persona con un cargo importante dentro de la empresa, dentro del área de legales, que me comenta y me pide si yo podía intervenir porque resulta que ella colaboraba con un hogar de ancianos y en ese hogar de ancianos las monjitas, el único medio de comunicación que tenían era un teléfono de línea y que hacía más de un mes que le habían cortado el teléfono de línea, que para ellas era importantísimo porque al ser un hogar de ancianos, de pronto, si necesitaban asistencia médica, utilizaban el servicio de línea, el teléfono de línea. Y que como eran en general monjitas poco grandes, de edad, no tenían celular, ni tenían acceso al uso de un celular, estoy hablando de esto hace unos años atrás y que ellos hacía un montón que estaban reclamándole a Telefónica y Telefónica no les reparaba la línea. Entonces yo dije, qué maravilla, una sopa de su propio chocolate, porque desde Edesur hacían el reclamo a través de esta persona que tenía un muy alto cargo dentro del área de legales y que podía de repente conocer todas las formas de reclamar y aún así no lograban que le restituyeran el teléfono. Así que bueno, intervine, me di ahí entre Telefónica y Edesur para que les dieran el teléfono. Y esto pasa muchas veces con las empresas, es decir, cuando una empresa compra vehículos en algún punto, también queda en una situación de debilidad. Hay toda una doctrina sobre eso de pensar en el consumidor y en el usuario como siempre la parte débil, a pesar de que tenga recursos legales. Todos nosotros somos abogados y la verdad es que cuando nos toca reclamar, nos sentimos como cualquier hijo de vecino, no nos da, tal vez nos da la facultad del ser abogados de saber cómo reclamar de una manera más efectiva o cómo reclamar más rápido, pero no nos da garantía de nada, no nos da una entrada distinta al reclamo de la empresa y nos mandan a esperar como cualquier hijo de vecino y nos tienen dando vueltas como cualquier hijo de vecino. No hace mucho se acercó hasta la oficina una persona que era dueña de una, esperen, que venden nafta, ¿cómo que se llama? Estación de servicio Shell, ¿sí? La señora tenía era la dueña de la estación de servicio Shell, de una estación de servicio Shell. Hacía 15 días que estaba sin luz. Y hacía 15 días que venía reclamando, desesperada, porque no podía obviamente trabajar sin servicio eléctrico. Es decir, la parte débil siempre es el consumidor y ahí no hay vuelta que darle y no tiene que ver con una situación económica, con una situación de conocimientos, con una situación de poder. Porque la verdad es que ante determinadas cuestiones, yo creo que no hay manera de poder pararse frente a una empresa de este estilo. Por ejemplo, Edesur, cuando te cortan la luz, te cortan la luz. Y si te cortan la luz, ya te doy la palabra, Guillermo. Si te cortan la luz, no hay vuelta que darle y empezás a reclamar y empezás a hacer lo que quieras hacer y tenés 15 días, 20 días de corte de suministro y no hay manera de solucionar esto. Eh, Le damos la palabra, podés darle la palabra a Guillermo. ¿Quiere decir algo? No sé, o levantaste la mano sin querer, Guillermo. Eh, Muchas gracias, doctor. No, lo que quería agregar a lo que usted Sí. decía es que conteste jurisprudencia que establece que los que pueden acogerse a la ley de defensa del consumidor no es solo el consumidor final, por ejemplo, el que va al mercado o al kiosco, sino también, por ejemplo, una empresa de logística por ahí litiga contra una empresa de autos. Por ejemplo, hay un caso muy famoso de una empresa que hacía fletes que demandó a PSA, Sociedad Anónima, por una flota de Peugeot Partner que le salieron Sí. defectuosas. Fue un leading case. Ujú. Sí, 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 es así. Así que la realidad es que no está esto discriminado y bueno, y estamos todos en la misma situación y por eso digo, cuando nosotros hablamos de contrato de consumo, un contrato de consumo
vuelta que darle y estamos todos en lo mismo. Sí es cierto que una ley de orden público, yo entiendo, supongo, que no se va a dar de baja, claramente, espero que no, pienso que no, pero sí es posible de ser modificada. Y además, repito, la ley de defensa al consumidor no es una ley que abarque absolutamente todas las actividades. De hecho, fijémonos lo que pasa con las tarjetas de crédito, en las que ahora realmente no tienen obligación las empresas de mantener un límite en los intereses que cobran, y entonces el límite lo pueden fijar libremente. Tal vez esto sea mejor, tal vez al no tener un límite y tener que competir, no sé, pero yo le pregunto, y seamos realistas, ¿cuánta competencia tiene la tarjeta Visa, por ejemplo, en el país? Porque la tarjeta Visa, ¿con quién compite? ¿Con Mastercard? ¿En serio? Mastercard tiene la mitad de usuarios del que tiene Visa, la mitad. Después hay otro problema más, que son dueños, de hecho Visa se tuvo que desprender de una parte porque tenía, digo Visa para simplificar, es prima en medios de pago, ¿no? Porque tenía prácticamente un monopolio con lo que eran tarjetas de crédito en el país, entonces tuvo que desprenderse de una parte. Y entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron figuritas, le dio un pedacito de Visa a Master, que Master le devolvió un pedacito de Master, y ahí están. Amex o American Express, ustedes saben que en el país, la verdad es que son muy pocos los usuarios de American Express. Diner, creo que si queda alguno vivo, debemos hacerlo un cuadrito. Entonces, ¿cuánta competencia puede tener una tarjeta de crédito? Como para, porque los intereses los aplican las tarjetas de crédito, en definitiva, a través de las entidades bancarias que pueden llegar a negociar que se haga una quita o que se haga un mejor interés, pero la verdad es que no tenemos mucha herramienta con qué trabajar este punto. Después el otro tema de las prepagas, se hicieron varias presentaciones, tenemos algunas, inclusive desde la SOMIC y desde PACA se trabajó ese tema. Ahí le damos la palabra. Se trabajó ese tema, se trabajó mucho en PACA, se trabajó mucho con la OMIC de San Martín presentó, eh, la verdad que ahora no estoy segura si fue la OMIC de San Martín o fue alguien de San Martín que presentaron amparos, se presentaron en varias jurisdicciones, trataron y se ha tratado este tema, pero el problema es que siempre se trata en un caso en particular y no tenemos el caso en general en donde llevar adelante esto. Las OMIC de provincia de Buenos Aires han presentado o están llevando a cabo lo que son las medidas preventivas. Ustedes saben que por la ley 13.133, el artículo 71, establece las medidas preventivas que pueden fijar las OMIC, y entre esas medidas preventivas está lo de retrotraer ese tipo de aumentos indiscriminados o de aceptar a algún consumidor, algún usuario de prepaga estén en una situación de especial vulnerabilidad. Pero bueno, todos son parchecitos que se van poniendo. Le volvemos a abrir el micrófono, doctor, a ver qué, Pablo, a ver, ¿vos podés hacerlo, Lorena? Sí, perdón. Ahí está. Pensaba que esa es la interpretación adecuada, por cuando es la Ujú. interpretación que se le viene dando a la fuerza obligatoria del artículo 7 y 8 de la Ley de Defensa del Consumidor sobre la oferta, que es parte del contrato, Sí. y en conjugación con el Ujú, artículo 73 del Código Civil, que lo contradice, porque el ujú, artículo 73 del Código Civil dice que la oferta dirigida a persona indeterminada surge ujú, efectos cuando es aceptada. Y luego, en la Ley de Defensa del Consumidor, nos encontramos con que la oferta dirigida al consumidor surge efectos, perdón, desde que es emitida. sí. Entonces, la doctrina Ujú, concluyó, ante la ambigüedad o ante el choque normativo,
se aplicaría el Ujú. 973 a los contratos paritarios y el artículo 6 y 7 y 1103 del Código Civil a los contratos de consumo, ¿no? Entonces, por ahí viene esa Claro, lógica de tratar de distinguir lo que son contratos entre pares y lo que son contratos entre asimétricos, ¿no? sí, sí. Lo que pasa es que los contratos entre pares serían los contratos que no están incluidos en la Ley de Defensa del Consumidor, porque no habría un consumidor final, ¿se entiende? Eh, es decir, cuando uno habla de consumidor final y usuario, uno está hablando de esta posición de debilidad en la que nos encontramos, pero en algunos casos, como el tema del domicilio, no aclara quiénes lo pueden hacer así y quiénes no. Se entiende que es general, que es para todos los contratos, porque está establecido para los contratos en sí. Sí puede ser que algunas cuestiones, como siempre ocurre con este tema, sea pasible de ser interpretadas después por, no sé, con posterioridad, de acuerdo a los fallos judiciales, no sé, el caso famoso del artículo 39 de la Ley de Contrato de Trabajo, que en algún momento se le pidió tantas veces la inconstitucionalidad que en algún momento ya era públicamente inconstitucional. Eh, pero digo, mientras tanto, es esto lo que tenemos. Estas son las modificaciones que tenemos hasta ahora. Después hay varios artículos que se ven modificados, qué sé yo. Algunos son como muy, eh, si se quiere, por ejemplo, el artículo que dice, el artículo 765, dice que la obligación de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país, el deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes. ¿Y dónde está la aclaración si esto es para contratos paritarios o para contratos de consumo? Eh, Ese es un poco el punto, ¿no? Porque en este criterio voy, compro, lo más simple, ¿eh? Compro cualquier cosa o pago Netflix con la tarjeta que lo pago en dólares, que creo que es $1, $2, no sé cuánto es, que se especifica habitualmente, pero con esto si yo pago en dólares, tal vez debiera pagar eso en dólares y no especificarlo. Es decir, hay muchas cuestiones que coincido con lo que estás diciendo, hay que volver a revisarlas, hay que volver a verlas, pero hay cuestiones que quedan, no sé, quedan un poquito confusas y no sé si serán las más beneficiosas para los consumidores. Ese sería un poco el tema. Yo igual este código o este modelo para el que no lo tiene todavía, se los comparto, que obviamente que es algo que es público, cualquiera puede acceder, ¿no? Pero para que lo vean y para que vayan haciendo sus propias conclusiones sobre esto. Yo creo que se sumó a la sala Lorena, me pareció que estaba El doc- el doctor, Sí, primero agradecer el doctor, a las OMIC ¿está? que están participando, Sí, está hasta de Pablo Juan, la de también, General General Alvarado, Alvarado, la de Berazategui, y bueno, pedirle y hoy está al la doctor doctora Ruiz. Meyer que lo tengo que encontrar para habilitarle el micrófono. Y mientras lo encuentro y le habilito el micrófono, te voy a transmitir una de las cuestiones que se planteó en el chat, que A no ver, sé si está claro. Steffi habla del arte de curar y los profesionales, porque son profesionales los usuarios que con la ley de arte de curar están viendo sus derechos comprometidos, pero entiendo que no sé día de lo otro que estaríamos, a qué se refiere. a que vamos, me parece que venía con el tema de la Entonces me gustaría que sí aclararas el tema de los profesionales,
cómo entran o cómo juegan en el tema de los derechos del consumidor, porque Silvia le contesta respecto de esto y de todas maneras a Steffi después le voy a pedir que levante la mano para poder ubicarla y si hay algo que no entendimos de la pregunta que hace, también darle la palabra. Bien. Bueno, tenemos, bueno, al doctor Gustavo Míguez le dimos la palabra. Míguez Ledme, así es, ¿no? ¿Lo estoy diciendo bien? No soy medio peligrosa para decir apellido. Bueno, si no me corrigen. Sí, ella hablaba de ese tema del arte curar, pero creo que no. No hay nada más sobre esto. Y el juzgado de falta de San Martín, está Andrea. A ver si son ustedes, es en San Martín que se hizo, pregunto yo, es en San Martín que se hizo la medida preventiva Sí, que es... esa fue la respuesta a quien había hecho la Ah, acción. bien, perfecto. Eh, bueno, muy bien. Silvia me pregunta por el caso Wilson o contesta. La verdad es que no estoy segura, pero bueno, podemos ir viendo a ver qué es lo que pregunta Silvia. Contesta, dice Silvia. Bueno, perfecto. Bueno, creo que ahí estamos más o menos organizados. Eh, después me habían preguntado por las prepagas, el tema de las prepagas. El tema de las prepagas es también un tema un poco raro. Yo a todo lo tengo que tomar con pinzas, pero no es porque yo sea una persona que tiene poca voluntad, que le pone poca voluntad a los cambios normativos, sino porque siempre digo lo mismo. eh, a ver cómo nos manejamos con esto, porque yo les pregunto esto y me parece que está bueno pensarlo desde la más pura lógica. Yo les pregunto esto, si ustedes tienen aportes que representan, no sé, 20.000 pesos por mes, una cosa así, pero ustedes quieren estar afiliados con OSDE, por ejemplo. Con 20.000 pesos, OSDE le va a decir, mire, señor, vuelva otro día, acá no hay lugar para usted. ¿Y dónde estaría ahí la libertad de poder elegir? Yo creo que la libertad de elegir se la tiene siempre que uno tenga plata. Perdonen que sea tan clara, pero es la verdad. Uno puede elegir cuando uno tiene plata para pagar. Entonces, si uno tiene plata para pagar, va y elige. Yo conozco personas que tienen sueldos muy importantes y que tienen de hace rato sus saberes o sus aportes derivados a lo que son las prepagas muy caras, muy importantes, porque con esos aportes que hacen lo pueden hacer perfectamente y lo pueden tener perfectamente. Ahora, ¿qué pasa con los que tienen aportes muy bajos porque tienen sueldos más bajos y que lamentablemente es la mayoría de la gente que trabaja? La mayoría de la gente que trabaja no tiene aportes muy significativos, porque no se olviden que los aportes representan un porcentaje del sueldo, entonces la verdad que no es muy significativo. Si esos aportes los retiran de las obras sociales sindicalizadas e intentan ir a una prepaga, van a poder compensar probablemente con la diferencia y van a poder pagarla, y a quien le interese hacerlo lo va a poder hacer. Pero a mí me parece, y capaz que estoy recontra equivocada, a mí me parece que las prepagas lo que están tratando de hacer es de sacarse gente de encima, no de tomar más gente. ¿Por qué? No hace mucho, leyendo una especie de análisis que hacía una de las prepagas más importantes del país, decían, bueno, nosotros no queremos tener, a ver, y si ustedes lo piensan es ciertamente lógico, ¿ustedes qué quieren? ¿Sentarse en el estudio y atender a 100 personas en una semana y cobrar 10.000 pesos a cada uno? ¿O quieren atender a 10 personas y cobrarle 100.000 pesos a cada uno? La verdad es que en general lo que se pretende siempre es trabajar lo menos posible para ganar lo más posible. O sea, nadie quiere trabajar mucho ganando poco. Y la verdad es que las obras sociales, las prepagas, perdón, como las más importantes, las que tienen la mayor cantidad de afiliados, lo que quieren es poder cobrar más a los afiliados y no sumar afiliados, porque sumar afiliados les importa tener que hacer más erogaciones por prestaciones de salud,
porque por cada afiliado, obviamente, tienen que gastar. Entonces intentan no tener muchos afiliados, sino cobrar más. Entonces, la pregunta es, ¿está esto? No sé qué dice, a ver, pero caso de contrato directo, no aportes derivados, te aumentan el 100 o 150 con 50 años de antigüedad. ¿Cómo te cambias y con preexistencia? Claro, bueno, ese es el problema. No, no, es muy difícil. Por Abona tu eso digo, teoría porque de que además, lo que quieren es sacarse gente de encima que no pueda pagar, que tenga preexistencia, sistemas que deben cubrir y que, sí, bueno, totalmente. La verdad, eso, esta apreciación que hace Silvia Lynch es muy buena. Ya le doy la palabra a Guillermo, no, no es que no lo haya visto. Pero ella dice, la prepaga es como pagar un seguro de salud toda tu vida para cuando lo necesites, que es en la vejez, y ahí es cuando te lo sacan. En Quilmes hubo un caso bastante importante. En Quilmes hay un sanatorio que es el Sanatorio Bernal. Sanatorio Bernal, en algún momento, que era un sanatorio muy prestigioso, en algún momento hizo o armó una prepaga que se llamaba Saber. Sanatorio Bernal, no fueron muy originales, cobraban una cuota, pero ¿qué pasaba? El Sanatorio Bernal fue creciendo, cada vez fue teniendo mejores instalaciones, mejores prestaciones, y todas estas personas que eran afiliados, asociados, a saber, también fueron creciendo. Y en algún momento, cuando estos afiliados habían crecido mucho, el Sanatorio Bernal les dijo, o la prepaga, saber, les dijo que a partir de determinado momento iban a tener que recibir prestaciones en otro policlínico que era también, que formaba parte o que estaba dentro de lo que era saber, pero que era más baratito. La realidad era esa, no se lo decía en esos términos, no se lo decía todo en términos muy lindos. Y en ese momento varios afiliados iniciaron reclamos contra Saber. Saber dijo, bueno, no los estoy sacando de la obra social, simplemente les digo que no se pueden atender en el sanatorio Bernal y se tiene que ir a atender al sanatorio otro, que no vamos a nombrar porque queda feo. ¿Qué quería decir, Guillermo? ¿Le habilitás a Guillermo? Eh, El sí, Sanatorio Bernardo, me preguntan acá, ¿no tiene APRES desde hace muchos años? No, no, el Sanatorio Bernal hablaba de la APRES es del Sanatorio Modelo. El Sanatorio Bernal hablaba de saber, así se llamaba la prepaga del Sanatorio Bernal. eh, Sí, sí, doctora, y para colmo de males, sumado a esto que le decían, los aumentos de las prepagas en demasía, sobre todo con gente mayor y con preexistencia, también se derogó otro mecanismo protectorio son las prestaciones de PMO sin establecer un piso mínimo que deben garantizar las empresas. Y sí, lamentablemente, a mi humilde criterio, creo que se ha corrido el factor tuitivo de las empresas prestadoras de salud para llevarlo más a una economía más competitiva de mercado, viendo más el negocio que la función social, que es en definitiva lo que motiva toda la ley de defensa del consumidor, PMO y demás, todo lo que es un estado de bienestar, hay un cambio de paradigma. Estas leyes, el DNU, la ley OMNIBUS apuntan a eso. Es un fundamento más que nada filosófico, más allá del legal. sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, claramente la ley, es decir, las prepagas, obviamente, lícitamente y como corresponde, buscan prestar un servicio a cambio, obviamente, de dinero. Esto no podemos pedirle a nadie que sea solidario ni que busque una finalidad, pero bueno, también acá hay un tema con el tema del PMO. Ustedes saben que las obras sociales sindicalizadas tienen que cumplir con el PMO y las prepagas no. Es decir, las prepagas intentan no cumplir con el PMO. Entonces, ese sería otro inconveniente que tenemos con el tema de las prepagas. A mí me encantaría, porque yo no soy una persona que quiere que todo sea público, que sea,
yo creo que cada uno tiene que poder elegir a dónde estar afiliado, a dónde recibir prestaciones de salud y de cualquier índole, porque para eso somos todas personas que cada uno va a establecer sus prioridades y qué quiere y qué tiene. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasa con las personas que están, por ejemplo, haciendo un tratamiento prolongado en donde muchas de las prestaciones están incluidas en el PMO, muchas de las medicaciones están incluidas en el PMO? Algunas obras sociales que cubrían parte de algunos medicamentos, que iban cubriendo partes eh, de tratamientos médicos, ya los han reducido. Tal vez no en su totalidad, en principio reducen un porcentaje, entonces si antes cubrían un 100%, ahora cubren un 80 o un 60 o un 50. O en algunos casos se establecen importes fijos con el precio que aumenta permanentemente de los medicamentos. Ese caso fijo, ese importe fijo, obviamente que representaba un 80% del medicamento, por ejemplo, en diciembre, que representa un 30 o un 40. Entonces, todas esas cuestiones me parece que son cuestiones que hay que tener en cuenta y la verdad es que no sé cómo, o sí, de pronto uno va buscándole la vuelta, como con todo lo que uno va haciendo, que le va buscando la vuelta, desde lo que es el área de salud, pero en el área de defensa del consumidor, perdón, así sea en salud o en lo que fuere. Pero bueno, son cuestiones a pensar y a trabajar. Y repito, en provincia de Buenos Aires tenemos esa red de la SOMIC que son fabulosas porque funcionen mal, funcionen más o menos, funcionen como se pueda, sin recursos, a los ponchazos, pero tiene muchas facultades la SOMIC, que son facultades interesantísimas como para frenar todo este tipo de cosas y para tratar de hacerle frente a todas estas situaciones que van a padecer los usuarios y consumidores, porque, repito, esto recién empieza y hay muchas cosas que están por verse. Acá me dicen que eh, la cuota del mes de febrero, plan Casa Med para mí sola, 207.000 pesos y aumenta en marzo. Claro, Casa es de la caja, ¿no? Lorena, ¿estoy bien? ¿Así es de la caja? Bien. De provincia de Buenos Aires o de Nación, la casa. La verdad es que no sé. No, provincia de No, Buenos Aires. provincia de Buenos Aires. Eh, sí, acá me dice Gustavo que las prepagas están obligadas a cubrir el PMO. La verdad es que eso también se modificó y ya no tienen esa obligatoriedad. Entonces, este es el problema porque el PMO, que es el programa médico obligatorio, lo tenían porque esto voy a tratar de explicarlo lo más fácil que se pueda porque es como una cosa un poquito compleja. Eh, las obras sociales se tercerizaban los aportes porque cuando la prepaga no se llegaba a cubrir o cuando no se pagaba esa diferencia, a veces el trabajador tenía que pagar una diferencia, entonces del PMO se ocupaba la obra social sindicalizada, ese trabajador que le derivaba. ¿Sí? Así funcionaba esto. Entonces, ahora, si pasa directo a la prepaga, si bien es cierto que en la letra esta muerta, digamos, esta letra que quedó, debían cubrir también el PMO, la verdad es que ahí estamos. Y además hay que tener en cuenta que desde el PMO se ha sacado bastante medicación y bastantes cosas se sacaron del PMO. Después la otra que dice, si no, no te queda otra que sacarte el PUT y que esté comprendida la dolencia en la cartilla por la cual te lo dan. Esto me dice Silvia. Sí, lo que pasa es que de vuelta, como esto se va modificando permanentemente, es como que vamos retrocediendo. Después Silvia pregunta si las OMIC habilitan la vía judicial. No, las OMIC no habilitan la vía judicial. Las OMIC son una instancia conciliatoria que está todo previsto y si quieren leer más sobre eso está en la 13.133 y si quieren algún día, no dentro de mucho, pero en la próxima nos juntamos y hablamos sobre las facultades de las OMIC.
Las OMIC tienen facultades amplias porque tienen el fabuloso artículo 71 que le da facultades para medidas para mejor proveer, que son prácticamente como amparos, en cierta forma, en donde tienen facultades para eh, retrotraer cosas, para frenar otras cosas, es como si fueran amparos, una cosa así muy, muy amplia. Pero después de la SOMIC hay que ir a la mediación previa judicial, eso sí, para que te habiliten la vía. Bueno, acá alguien me contestó que Casas de Provincia de Buenos Aires, gracias, debía ser la única que no estaba segura. Eh, y Pablo, de General Alvarado, dice que la SOMIC directamente podemos imputar y los juzgados de falta llegan a una resolución definitiva, ay, estoy bárbara hoy, a nivel administrativo. Eh, Listo. Bueno, acá Diana aclara que CASA es una prepaga para abogados. Sí, esa parte hasta ahí sabía Diana, solamente que no estaba segura si era de nacional o si era solo de provincia de Buenos Aires. Me dio esa duda de repente. Y lo que quedó, espera que vamos a admitir a la doctora Vergara que está llegando, lo que me quedó un poco en el tintero es el tema de las... bueno, hay un fallo que anda dando vuelta y con el que están todos consultando y todos muy alborotados, que es de plan de ahorro, en donde se obligó a varias empresas a retrotraer la cuota, calcular un 14% menos, más o menos, creo que es algo así, ¿no? Pablo, ¿vos te acordás cómo es bien? Pablo Tamendi, ¿vos te acordás cómo es el tema bien de eso? Habilitémosle el micrófono, Lores, poder. Lo tiene habilitado, Pablo. Ah, Ahí está. ¿Vos te acordás? la pregunta me recordás, por favor, que Miriam, no te entendí. Claro, de las prepagas, ¿viste? Las prepagas, mirá, planes de ahorro. ¿Viste que salió este fallo nuevo en Mendoza que lo obligan? Es para Mendoza, primero que nada es para Mendoza exclusivamente. Una jueza obliga a varias terminales automotrices, menos Fiat, creo que están todas, Toyota, todas, a retrotraer o recalcular el plan de la cuota del plan de ahorro porque establecieron que lo habían calculado en un 14% por encima de lo que se les cobró de cuotas. Creo que siempre, para mí, la base y la madre de todas las batallas es el cálculo del bien tipo. Cuando calculan el bien tipo, toda la cuota en el plan de ahorro se calcula en base al bien tipo. Entonces, ¿qué pasa? El bien tipo, ¿qué te dicen con referencia al bien tipo? El bien tipo debe ser el valor del vehículo en el mercado, con todas las promociones que se le den a las concesionarias. Y ese valor debe ser el utilizado en el plan de ahorro para hacer los cálculos de la cuota. Eh, pero resulta que cuando uno mira en cualquier cuota de un plan de ahorro cuál es el valor del bien tipo, ese valor no es el que vos pagaste en una concesionaria. Vos vas a una concesionaria y entonces te hacen descuento de esto, de aquello, de lo otro, pero ya desde la base y desde el inicio, el precio es distinto. Al final te pregunté, Pablo, y no te dejé hablar, pero bueno, yo soy así. Sobre eso que pedías, si te acordabas bien cómo era el tema. Pero bueno, básicamente es para los usuarios de Mendoza, así que no se hagan ilusiones con eso. Sí me parece que en algún momento es importante, debiéramos hacer un cálculo sobre eso, porque realmente los planes de ahorro están abusando de una manera tremenda de, del valor de la cuota y de los seguros que se cobran en estos planes de ahorro. Y ahora tienen una nueva modalidad que no es legal, pero bueno, igual la usan hasta tanto se pueda hacer otra cosa, que pretenden que si uno quiere cambiar el seguro del vehículo que está pagando, que son seguros en general muy caros, carísimos, que si uno quiere cambiar ese seguro, tiene que pagar primero 4 meses del otro seguro. Entonces uno durante 4 meses paga dos seguros, el que tiene la cuota y el seguro que contrata. Y después de ahí recién ellos hacen el cambio y lo dan de baja en la cuota. ¿Por qué? No sé. Se ve que se les ocurrió, que como dicen los chicos, se ve que pintó y lo pasaron, total, ya que estamos.
Entonces, cobran 2 veces o pretenden que se pague 2 veces por una misma cosa, que es el seguro del auto, ni más ni menos que esto. Hay, repito, algunos fallos con los que hay que tener cuidado porque son, más que nada, medidas preventivas. Con las medidas preventivas hay que tener muchísimo cuidado. Hace unos años atrás, provincia de Buenos Aires es una medida preventiva pidiéndoles retrotraer o ajustar la cuota, qué sé yo, del plan de ahorro. La medida preventiva funcionó como medida preventiva, pero el fallo definitivo no le dio la razón. Y entonces, ¿qué pasó? Que esos usuarios y consumidores tuvieron que pagar todos juntos eh, esas cuotas que se les había ajustado. Entonces, con las medidas preventivas hay que tener muchísimo cuidado, hay que esperar a que los fallos sean firmes, que estén todos, todo terminado, que se pueda decir o se pueda tener en otro fallo estos precedentes y bueno, se trabaja para eso todos los días. ¿Hay algo más, Lore, vos que estabas viendo? No, no, preguntaba, ya no me Gustavo me acuerdo. aclara que sí, que el Fallo de Mendoza bajó un No, 14%, sí. Diana preguntaba que si seguía vigente la ley provincial de la 13.133. Ya han contestado que sí, que está vigente. Te Sí, preguntan, sí, Ana sí, Marisol te pregunta desde cuándo no están obligadas a cubrir el plan médico obligatorio de las prepagas. sí, Y alguien comenta, Nico, comentó que el fallo de Mendoza puede servir para jurisprudencia para futuros reclamos y mandó el sí, fallo, la sí, carátula del expediente y el fallo. Así que, perfecto. de todas maneras, digo, siempre, Excelente. como en cualquier otra cuestión, eh, todo es judicializable y con revisión, posible revisión de los jueces, a pesar de incluso los intentos de modificación del código que traía la ley y el decreto respecto de las facultades judiciales de revisión y que no podían completar eh, los contratos o dar las cláusulas abusivas como abuso, justamente, y excluirlas. Esto no es real porque para eso debería derogarse todo el sistema, porque el código es sistémico y ya desde el artículo 1 y 2, donde todo debe interpretarse a la luz del derecho internacional, del derecho progresivo, de los derechos humanos y demás. O sea, ya a partir de ahí y con todo el resto del articulado que es sistémico, no basta con derogar un artículo respecto de una cosa en el código para... Y siempre, obviamente, todo está con la posibilidad de hacer una revisión judicial. Ahora, como decía la doctora, hasta ahora, en la vigencia del DNU, que aún está vigente, solo se han revisado casos particulares, no hay ninguna cuestión de índole general aplicable que digamos, bueno, excepto el tema laboral, pero respecto del tema que nos convoca hoy, eh, no. Bueno, y después te vamos. Eh, yo creo que hay que hacer un trabajo importante. Repito, hay que ponerse las pilas, hablando, y y ponerse a trabajar básicamente sobre los valores y cómo calculan y cómo se establecen los valores de los bienes tipos, o sea, el bien tipo que se utiliza para el cálculo de las prepagas, porque después de ahí sacan todo, absolutamente todos los gastos, el valor de la cuota, el valor de Los reintegro, el planes de valor de... ahorro, Miriam, porque dijiste prepagas y hacemos confusión Ah, si no. prepaga, perdón, De los planes de planes ahorro, de ahorro. todos juntos. Sobre eso te calculan todo. Entonces hay que tener en cuenta que me parece que habría que hacer algún trabajo para que esto se pudiese eh, establecer de alguna manera que sea pública. Que si vos querés ir a comprar un vehículo por un plan de ahorro, te publiquen claramente cuál es el valor del vehículo y que ese valor del vehículo esté revisado, de alguna manera que alguien verifique que ese es el valor real del vehículo, el precio de lista. Porque la verdad es que cuando calculan los planes de ahorro, están por encima del precio de lista los vehículos. Y de hecho,
si vos hablás con cualquier concesionaria y preguntás, pero ¿y por qué el precio de lista? Ellos te dicen que tienen dos precios de lista y uno es para vender el vehículo de manera particular, que inclusive hasta te pueden hacer algún descuento, o el precio para planes de ahorro. Y el precio para planes de ahorro difiere y es superior al de precio de lista. Entonces me parece que ahí es donde hay que atacar fundamentalmente, como para que desde ahí se pueda establecer que los valores de las cuotas sean distintos, porque realmente son exageradamente altos. Hoy, por ejemplo, estaba mirando la cuota de un Fiat Argo, si no sé, sí, Fiat Argo, estaban pagando la cuota 36 y estaban pagando 310.000 pesos por un vehículo que estaban, repito, en la cuota 36. El truco es siempre el mismo, arrancan las primeras cuotas pagando un porcentaje más chico de la alícuota y después de ahí siguen aumentándole lo que sacaron al principio. Entonces, después de ahí, cuando ya la persona, el ahorrista, tiene el vehículo en su poder y ya está atrapado, ¿no? Porque mientras que no tiene el vehículo, siempre digo, es libre de decir, no pago más y espero a que termine esto y que me Bueno, reintegre. discúlpame, Miriam, pero eso que estás diciendo tiene que ver con una pregunta que está en el chat, que es si con respecto a los planes de ahorro, en caso de rescisión contractual, el cliente tiene que esperar los Sí. 7 años hasta que todos los suscriptores del grupo otorgado terminen de pagar Sí. las cuotas para que le reintegren las 3 primeras cuotas pagas. Aclará un poco el tema de qué es rescindir, qué es dejar de pagar, cuándo, que esto Ahora que nosotras realmente lo hemos dado en otras charlas, los has explicado, pero es importante recalcarlo porque ahí hay un tema también. Bien, después de me acordar que le conteste algo que puso Diana que es importante también. El tema es el siguiente, cuando uno está pagando un plan de ahorro, después podemos hacer una de planes de ahorro exclusivamente, ¿no? Pero hacemos como un mix. Cuando uno está pagando un plan de ahorro, si uno no tiene el auto y pagó 36 cuotas, 40 cuotas, ya pagó, completó el derecho de suscripción, que es la cosa extra que le prorratean al inicio. Entonces, si uno dice, yo no quiero seguir pagando porque no puedo, porque me quedé sin trabajo, porque qué sé yo, es muy caro esto. Uno deja de pagar directamente, sin hacer ningún tipo de acción. Uno puede, o le dicen a la concesionaria, y tiene que mandar una carta de renuncia dando de baja. No, no necesito renunciar al plan, yo puedo dejar de pagar y ya está. Si yo mantengo el plan así, impago, probablemente en algún momento puedan surgir posibilidades de que me den alguna otra forma de levantar esos planes caídos, o inclusive lo puedo vender, porque hay personas que compran estos planes con determinada cantidad de cuotas, y obviamente lo que te devuelven o lo que te pagan no es significativo. Pero cuando vos llegás al cierre del grupo, ahora hay planes que tienen hasta 10 y 12 años, que es una barbaridad, pero en general los grupos cerraban a los 7 años. Entonces, cuando llegamos al final, ahí se hace la liquidación de haberes netos, así se denomina, y te cobra o te descuentan un 2% por no haber cumplido con el pago de todo el plan, pero te devuelven el resto y se calcula sobre el valor, que ahí está la segunda madre de todas las batallas, que es el tema de que cuando te calculan el valor para devolución de haberes netos, también te calculan un valor de bien tipo muy por debajo del valor de bien tipo que te estaban calculando cuando estabas pagando la cuota. Entonces vos decís, pero si yo hasta el mes pasado, hace 2 meses, pagué la última cuota, y el bien tipo valía 16 millones de pesos. Ahora resulta que me calculan los saberes netos y son 2 meses después y resulta que el bien tipo vale 14 millones de pesos. ¿Y qué pasó con el bien tipo? ¿En qué momento se desvalorizó, se devaluó, cambió el valor? Entonces, por eso digo que creo que más que de hablar de la cuota, porque siempre los usuarios vienen con el tema de la cuota, claro, porque es lo que ven. Yo esta cuota la venía pagando determinada cantidad de dinero y ahora resulta que la estoy pagando casi, no sé, un 60% más.
Y es por esto que les digo, porque al principio las cuotas uno paga, o generalmente se permite al usuario pagar el 0,6% en algún caso del valor del bien tipo, ¿sí? O de la cuota del valor del bien tipo. Ustedes saben, el bien tipo es el valor del auto, estamos ahorrando. Se divide en la cantidad de cuotas que tenemos. Entonces, si uno toma el valor del bien tipo, lo divide en 84 cuotas, como es en general los planes de ahorro, ahí da el valor de la cuota. Ahora bien, ese valor de la cuota, que sería la alícuota, en algunos casos lo que hacen en algunos planes es ponerlos en un valor inferior. Entonces, uno no paga el valor completo de la cuota, paga el 60% o el 70% o el 80% los primeros 24 meses. Y después empieza a pagar para compensar todos esos diferimientos de cuota que quedaron en el plan. Entonces empiezas a pagar 1,1, 1,13, 1,17 del valor de la alícuota. Ahí es cuando las personas que están ahorrando ven que su cuota sube un montón. Entonces dice, pero el auto no subió tanto. Claro, el auto no subió tanto, pero antes estaba pagando un porcentaje de la alícuota y ahora estás pagando la alícuota y un poco más, porque vas compensando. Por eso las cuotas del final son las más caras, son siempre las que salen mucho más. Salen mucho más no solamente porque el auto ha ido aumentando, que eso sería lo lógico y lo esperable, sino porque se va cobrando lo que no te cobraron al principio. Ahí está el mensaje de Diana, que decía que el Ministerio de la Producción de Ciencia e Innovación Tecnológica ordenó a OSDE retrotraer el aumento de una usuaria. Y sí, es cierto, sí, Diana, pero de vuelta, no creo que se vaya a poner, no creo en este contexto, uno nunca sabe, que se vaya a poner un tope o un límite con eso, y eso es lo que más me preocupa. Y Nico dice que ahora estamos leyendo este fallo en el estudio, que es el fallo de este en el que ordena retrotraer el 14%, para cuando tengamos que pedir una pericial contable que surja ese 14%. Bueno, el 14% lo vas a encontrar ahí, en la diferencia en el valor del bien tipo. Esa es la diferencia. Eh, Bueno, y después, primero yo voy a ir revisando porque acá tenés, alguien te pregunta si tenés algo escrito ya que le sobre los completemos, planes de ahorros. Espera porque ahora ya me perdí con esto. Ahí está, ahí reiteré el fallo, María José. Ana Marisol Sanabria, a ver si te encuentro, Ana, levántame la mano para que te encuentre, por favor. Quiere que le habilite el micrófono para aclarar una pregunta. Ahí te encontré, Ana. Tenés la posibilidad de habilitarte el micrófono para hacer la aclaración de la pregunta que quieras. Hola, buenas tardes, gracias, doctora Lorena, un gusto, doctora Miriam. No, el tema, bien, el tema de planes de ahorro, el tema es así, mi tío estaba pagando el plan de ahorro con el Volkswagen sí, y como usted bien decía, le aumentaron demasiado la cuota. Lo que pasa es que a él no le aclararon de que capaz que, como usted dice, puede ser, él estaba pagando un 60% de esa cuota. Él entendió que cada cuota sí, era fija. Entonces, claro. le habían informado de que tenía que esperar estos 7 años para que le hagan el reintegro de las 3 primeras cuotas que él pagó. Entonces, yo quiero saber si esto realmente es así o no, porque en realidad si tiene que esperar esos 7 años, obviamente tiene que ser al valor actual, digamos, ¿no? Porque obviamente que la Sí, pero inflación de tengo, público está sí, depreciando lo que él pagó. Esa era tengo básicamente malas la noticias con pregunta. eso. Tengo muy malas noticias. No sé de qué zona sos, Ana Marisol. A ver, de dónde sos? ¿De qué localidad? ¿De dónde vivís? De Matanza, del partido de la Matanza. No tienen oficina de defensa del consumidor en La Matanza. El tema es el siguiente. Yo he conseguido en algunos casos, cuando el consumidor es un consumidor, un adulto mayor, yo lo considero, y lo considera la ley, que es lo más importante, porque qué importa lo que considere yo, hipervulnerable.
Y he conseguido muchos casos que les devuelvan esas cuotas. ¿Por qué? Porque si vos esperas los 7 años, que sí que va a esperar los 7 años, la cuota se va a actualizar. En realidad, de vuelta, fíjate en la cuota, hay una parte, en la parte superior generalmente, en donde te dice el porcentaje de la alícuota que estás pagando. Entonces, ahí fíjate el porcentaje, porque resulta que vas a llegar a los 7 años y a tu tío le van a decir, mire señor, usted tiene, el auto ahora vale 20 millones, por decir algo. Entonces usted tiene aquí tres medias cuotas pagas que representan, qué sé yo, 5 millones, no, sería muchísimo, vamos a poner 300.000 pesos, pero tiene además un 2% de recargo por no haber pagado todo el plan, tiene además que pagar todo lo que es prorrateado en lo que son las suscripciones, el derecho de suscripción, que son 24 cuotas en general, y que son un porcentaje del valor total de la unidad a ese momento. Entonces, todos esos porcentajes son al momento de la unidad y le van a terminar diciendo, entonces, en consecuencia, usted está debiendo 50.000, 60.000, 100.000 pesos. Es decir, no va a recuperar nada, al contrario, va a deber plata. La sugerencia es que intentes primero manifestar el desconocimiento, porque yo lo que planteo es esto, y esto es una doctrina mía, yo no sé, pero a mí las automotrices me dan bolilla y yo sigo con mi Que doctrina. nos dan resultado, nos da resultado su doctrina, doctora. Me la inventé yo, pero lo que me inventé fue esto, y es lógico si ustedes lo escuchan. Yo digo, un adulto mayor se presenta en un lugar, o sea, no estamos hablando de un chico impetuoso de 20 años que, bueno, que andaba dando vueltas por ahí. Estamos hablando de una persona mayor. Se presenta en un lugar al que le explican bien, bien, qué es un plan de pago, cómo va a recibir el dinero, qué es lo que tiene que pagar, cómo, todo bien explicado. Y este señor, luego de pensarlo, decide suscribir el plan de ahorro. Entonces suscribe el plan de ahorro, paga 3 cuotas y deja de pagar. No es lógico. Claramente, digo yo, en mi doctrina inventada, claramente este señor no fue bien informado de cuáles eran, no se cumplió con el deber de información, ni más ni menos que eso. Porque el deber de información no es otra cosa que información cierta, clara y detallada. A este señor le explicaron bien, le dijeron que él iba a ahorrar durante 7 años, le explicaron con detalle cómo iban a ser los pagos, le dijeron que si él pagaba nada más que 3 cuotas, siempre el plan de ahorro, siempre digo lo mismo, si uno no paga por lo menos 24 cuotas, no recupera nada, no recupera nada, porque después cuando empiezan a hacer los cálculos al final, te quedan 2 pesos como para tomarte el colectivo con suerte y viento a favor, pero en realidad no recupera nada. Entonces, ¿por qué un señor pagaría primero lo que se le paga? Ahí te doy la palabra, Carla, ¿eh? Primero, porque un señor pagaría lo que es el inicio, porque uno paga al iniciar el plan de ahorro y al suscribir. Y después pagaría 3 cuotas, destinaría de sus saberes 3 cuotas, para no pagar más. ¿Qué tenía? ¿Ganas de regalarle plata a la automotriz? Seguramente que no. Entonces, yo concluyo en que no ha sido bien informado. La verdad es que tanto Fiat como Volkswagen, en instancias administrativas le devuelven el dinero. Le han devuelto el dinero a más de un usuario en estas condiciones. Hipervulnerable, no se le explicó bien. Yo entiendo que si alguien me viene y me dice yo pagué 10 cuotas y dejé de pagar, yo digo, bueno, sí, qué sé yo, pero entendió el contrato. El tema era que después de 10 cuotas tal vez no pudo seguir pagando por algún otro motivo, pero el contrato entendió lo que estaba haciendo. Ahora alguien que pagó 3 cuotas no entendió el contrato. Claramente para mí es eso. Y mientras que las automotrices me digan que tengo razón, ¿le podemos habilitar el micrófono a Carla Torres Rojas? Lorena, ¿la encontrás? Yo sigo con mis teorías, qué sé yo. Sí. Pero entiendo que no es algo muy alocado pensar que nadie va a ir a pagar y a gastar dinero para pagar algo, y a veces son 3 cuotas porque les piden una tarjeta de débito y le empiezan a debitar compulsivamente, porque si no, ni las 3 cuotas tendría. Así que bueno, ¿le encontraste a Carla? Ahora sí, ahí está.
A Ahí ver, Carla, ya te permití. Desmuteate y Ahí está, ahí me escuchan. ahí estamos, ahí. Ahí está. Sí, No, sí, sí, te simplemente escuchamos. Miriam, bueno, mientras escuchaba justamente quería compartir la experiencia que tuve con Volkswagen puntualmente. Y bueno, después de que había levantado la mano, vos contaste que en algunos casos en instancia administrativa reintegran el valor de las cuotas. Justamente quería comentar eso en casos en los que quizá habían pagado 15, 16, 20 cuotas. Me ha pasado que en instancia conciliatoria sí devuelven, sin necesidad de que sea hipervulnerable. Puntualmente Volkswagen Sí, me ha pasado las dos cosas, que devuelvan o que no, y que después lo concilien en una instancia judicial. Pero bueno, claro. sin alegar demasiado en la instancia administrativa, se consiguen buenos resultados puntualmente con Volkswagen. No hablo por todas porque no es así con todos, pero bueno, ese estudio en particular sí hace ofrecimientos y sí reintegran la totalidad de lo que el usuario pagó. Sí, yo he tenido la experiencia con Volkswagen y con Fiat. He tenido muchas experiencias así con Fiat, de donde ya medio como que tenemos establecido, bueno, si no hay por lo menos 5 cuotas pagas, acá hay que devolver y devuelven en instancia administrativa, que es lo más práctico y lo más rápido por ahí para el usuario y consumidor y que además es lo más económico, claramente. Después, la verdad es que hasta ahora en esa clase de cosas no he llegado a instancias judiciales porque, bueno, repito, como lo fueron devolviendo, si a mí me devuelven el dinero, yo dejo ir más. No insisto, pero sí, es así, es como vos decís, Carla. ¿Qué me vas a decir? ¿Alguien bueno, más? te voy a leer la pregunta de Carolina y les voy a pedir a todos que si hay alguna duda, alguien más que quiera participar, alguien más que quiera preguntar algo, vayamos levantando manitos y voy a ir habilitando porque así ya vamos dándole un cierre. ¿Corresponde cobrar prorrateo de suscripción e impuestos por parte de la empresa una vez solicitada la baja de un plan de ahorro? El cliente abonó 3 cuotas. Jamás firmó anexos porque son contratos a distancia y no hubo firma de contratos. Recién por carta de documento se entera de que debe abonar un monto por esos rubros y según la empresa el cliente aceptó bajo firma. Por ahí, si necesitas que sea más amplia o No, pero creo que aclarada la entendí lo que, pregunta, Miriam, le yo creo que habilito el entendí. micrófono, la busco a Carolina que me levante la mano y le habilito el micrófono. Pero creo que más o eh, menos se entiende, Sí, sí, ¿no? yo entendí lo que está preguntando ella, que el contrato de suscripción no fue firmado, digamos, fehacientemente. O sea, no fue en presencia con la firma, pero el tema es el siguiente, que las cuotas las empezó a pagar. Si las cuotas las pagó, se entiende que nadie paga algo que no sabe ni qué está pagando. Obviamente que está aceptando el contrato. Es decir, que por ese lado no habría mucho que hacer. Pero sí, de vuelta, es cierto que reclaman ese monto, en general nunca lo ejecutan. El tema es este, nunca lo ejecutan hasta que una vez se les ocurre ejecutarlo. Yo tampoco doy garantías de nada, por eso yo iniciaría, por lo menos, no sé, Carolina, con qué automotriz es la que estamos hablando, pero si es de una automotriz de las de, Fiat, bueno, las que estábamos viendo, Fiat. Bueno, yo iniciaría por lo menos la queja en Fiat manifestando esto, que no fue debidamente informado de lo que estaba suscribiendo, porque de vuelta, si abonó nada más que 3 cuotas, y bueno, entonces quiere decir, no es algo que entendió bien qué estaba contratando. Pero bueno, por ahí tenés éxito con eso, no sé cuánto hará, porque ya le mandaron una carta de documento, probablemente sea que el grupo ya cerró, porque la carta de documento reclamando eso generalmente se envían al cierre del grupo. Entonces, cuando cierran el grupo, como ellos tienen obligación de recuperar todos esos saberes netos que hay que repartir entre todos los adjudicatarios, entonces, los suscriptores, no sé por qué dije adjudicatarios, entre los suscriptores,
Como hay que repartir, tienen que recuperar. Como tienen que recuperar, mandan cartas documentos reclamando este dinero. En general, repito, no ejecutan porque no son cifras demasiado altas como para que justifiquen iniciar un proceso de ejecución. Pero bueno, yo por lo menos plantearía la queja. Diría que no estuvo bien informado, que no le explicaron bien los alcances del plan de ahorro y plantearía la queja directamente a FIA. Para que, por lo menos, si te lo devuelven, genial. Y si no te lo devuelven, a menos que tampoco te cobren lo que falta, por decirlo de alguna manera. ¿Algo más, Lore, que vayas viendo? No veo a nadie con la mano levantada, te agradecen, colaboró con la respuesta Pablo también, de la OMIC de General Alvarado. No sé si alguien tiene alguna otra. Acá, Gustavo, te Pablo habilito. dice, para Pablo Camendi dice de que de la MIC de Alvarado, ¿no? La violación al deber de información y falta de entrega de ejemplar al consumidor. Sí, son cuestiones que se pueden plantear, es cierto lo que dice Pablo, claramente. Por eso digo, plantear la queja Fiat de esas cosas, de que no fue bien informado, que no se le entregó un ejemplar, pero bueno, son cuestiones que repito, que en general van haciendo lugar a eso. Sí, Gustavo, no sé quién está. ¿Vos le diste la palabra a Gustavo A o Gustavo. Bueno, se me ocurre que estableciendo el artículo 4, sí, el artículo 4 que el instrumento tiene que ser brindado en soporte físico, salvo que el consumidor optara expresamente por soporte digital. Entonces, es prueba acabada de que no fue informado el hecho de que no tuviera el contrato, por lo tanto, hay una falta o un incumplimiento del deber de información adecuado y veraz. Lo cierto, claro y detallado, con la claridad suficiente que de su comprensión. Este, pero respecto a el tema de el diferimiento de ese especie de derecho de membresía, que me parece un espanto, porque no Ujú, entiendo por qué hay que cobrar un derecho para ingresar al sistema y la perversión que permite la Inspección General de Justicia al respecto, porque, a ver, haciendo una analogía un poco burda, esto es como la droga, ¿no? O sea, a las primeras te las sí, regalo y después te las vendo. O sea, una vez que claro. ya te introduje al sistema, pagando cuotitas bajas, ya vas pagando 10, 12, 15 cuotas, ahora sí viene la fuerte y ahora ya no quieres perder esas 15 cuotas que pagaste. Entonces, Sí. me parece un espanto que se permita el prorrateo pueden, si quieren, pueden cobrarlo, bueno, lo pueden cobrar si quieren, pero lo que me parece un espanto es que permitan que se prorratee, porque de esa manera uno pierde un sesgo cognitivo que tenemos, que es perder con la conciencia del costo. Al diluirlo al costo en muchas cuotas, perdemos la conciencia de lo que implica ese costo de ingreso, ¿no? Y después también hace un agregado que hay una diferencia entre rescindir y dejar de pagar, y es que la Ujú, rescisión implica un costo del 2%. En cambio, el dejar de ujú, pagar implica un costo del 4%. O sea, es una ujú, penalidad que va a sufrir el suscriptor que deja de pagar, le van a pagar un 4% menos. Y también hacía un agregado respecto al fallo de Mendoza, que si bien lo festejamos, pero con un dejo de tristeza, ya que los autos subieron un 3000% y bajaron un 14%, ¿no? O sea que no deja de ser una medida un tanto eh, para la televisión, digamos, ¿no? sí, yo entiendo esto, pero digo, primero, es cierto esto que vos decís, pero mientras que vos tenés con referencia a esto del plan de ahorro, mientras que vos tenés el plan vigente, no lo tenés dado de baja, vos tenés ahí
una posibilidad de que muchas veces se hacen planes para levantar, porque cuando nosotros terminamos o llegamos a determinada parte del grupo, llega un punto que si hay un montón de gente que no está pagando, el grupo no funciona. Entonces, ¿qué hacen? Buscan la manera de eh, hacer alguna cuestión beneficiosa, adelantando cuotas, pasándole otro modelo, reconociéndole más cuotas de las que realmente tiene pagas, qué sé yo. Buscan siempre alguna manera de que puedas continuar pagando, porque realmente no pueden sostener. Entonces, si vos lo tenés vigente y podés hacer eso. Y además lo podés vender, porque vos lo podés vender y lo podés ceder, y entonces recuperás parte de ese dinero, que esa es otra de las ventajas, recuperás parte de ese dinero y la persona a la que se lo cedes continúa pagando el plan, levanta las cuotas caídas y continúa pagando el plan. Esas son las cuestiones. Después con referencia a lo otro, lo del prorrateo, y sí, para mí es una locura, pero ¿qué pasaba? Que cuando una persona le decía, bueno, usted tiene que pagar 200.000 pesos para suscribirse al plan, una persona lo piensa dos veces porque dice 200.000 pesos es mucha plata. Ahora, si yo te digo, mira, tendrías que pagar un derecho de suscripción que representa 12.000 pesos por mes, y bueno, sí, es más razonable, uno acepta. Por eso que permitieron el prorrateo, que antes eran 12 y ahora son en 24 y en algunos casos he visto hasta en 48 cuotas, una locura el prorrateo de suscripción. Pero bueno, son todas cuestiones a revisar, y está muy bueno lo que decía Nico, creo que es que dijo que estaban leyendo el fallo para ver si podían aplicarlo, porque repito, donde hay que poner el ojo, donde hay que poner para mí el foco, es en cuánto se está cobrando por el bien tipo, y de ahí surgen todos los demás problemas. Después, no sé, con referencia a algo más que vi que bien estaban preguntando, yo no sé si vos viste algo más, Lore. Sí, bueno. Pablo de General Alvarado dice que el plan de ahorro es abusivo por donde lo mires y la administradora desliga este tipo de promesas en la responsabilidad del concesionario. Bueno, ahí hay contratos No, conexos, ¿no, doctora? exactamente, los concesionarios, todas las promesas que hacen los concesionarios, las administradoras las tienen que respetar y las tienen que cumplir. Cuando te inventan que te están vendiendo un plan nacional, por ejemplo, ¿no? Eso fue en una de las causas. Te inventan que es un plan nacional, te inventan que si pagás en fecha te van a descontar eh, 3 o 4 o 5 cuotas del final, qué sé yo, todas esas cosas que inventan las concesionarias muchas veces, que son muy creativos. Bueno, todo eso lo tienen que respetar porque ellos tienen un contrato de concesión entre la administradora y la concesionaria. Un contrato de concesión no son otra cosa más que eso. Entonces deben cumplir con todo lo que prometen, o deben controlar que no prometan cosas que no se pueden cumplir. Eh, no sé qué me Bueno, me pregunta. piden, Ah, sí, me pregunta. alguien está pidiendo si tanto a vos como al doctor Leme si podrían pasar los correos electrónicos. Creo que el doctor Leme ya Sí. contestó. Eh, Ujú. de todas maneras, les Ojo la aclaro duda. que la doctora Morbelli es directora del instituto, como decía en la publicación de la charla de hoy, es directora del Instituto de Derecho del Consumidor, de Usuarios y Consumidores del Colegio de Abogados de Quilmes, y pueden a través del colegio canalizar todas las consultas que tengan, y la doctora lo va a poder responder. Eh, Marcela Perrune, doctora, qué lindo ¿Cómo le va, verla. doctor? Quiere hacer una pregunta y decir algo. Así que ahí te habilité, Doctora, no Marce. escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo soy Marcela Perrune de OMIC Verazategui. Bueno, y quería saber, creo que llegué a escribir Sí, la pregunta. Ah, bueno, alguien me contestó. habla Ley de también de góndolas derogada. Es así, derogada. quedó así totalmente, digamos, no hay vuelta atrás con eso. Y 69 normativas que se dieron de baja todas juntas, entre ellas la ley de góndola. Ujú. Eh, las normativas estas yo se las mando para quien lo necesite. Mi correo y mi
mi WhatsApp y mi teléfono lo tienen en el Colegio de Abogados, cualquiera que lo necesite, ahí está. Pero bueno, se derogaron 69 normativas así que un plumazo desde desde la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, entre ellas estuvo ahí derogada eh, la ley de La góndolas ley. y otras 68 más. Algunas de ellas debo reconocer que por ahí no eran tan fundamentales o eran más de alguna época, pero había otras que eran muy interesantes, como por ejemplo el tema de respetar lo que te publicaban, lo que te ofrecían, que Sí, tenía que estar detallado por escrito, varias de sí, esas que también se las paso como para que tengan bien, idea de cuáles son las que están totalmente out. A bárbaro. eso refería cuando decía que no es necesario a veces tocar la ley de defensa del consumidor, se puede ir sacando de otros lugares y bueno, se va como deshilachando toda la pirámide, ¿no? Así que bueno, eso. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, doctora, por la aclaración. Dos cuestiones. Miren, hay un documento que elaboramos con la Comisión de Derecho del Consumidor de la FACA, que es sobre esto precisamente, sobre las modificaciones en la ley. Y hay otro documento que es este, que es el Código Civil con todas las modificaciones que ha hecho este DNU, que es interesante como para leerlos tranquilo y mirarlos tranquilo y poder analizarlos tranquilo. Así que bueno, gracias a todos, saludos a todos, muchísimas gracias y bueno, de verdad valoro muchísimo y agradezco mucho el esfuerzo. Ay, qué lindo, un fraterno abrazo de los tucumanos, me dice el doctor Brenes. Muchas gracias, doctor. Eh, Valoro muchísimo que dediquen este tiempo a, a charlar estos temas de consumo, que creo que a todos nos interesan, porque somos todos consumidores, no nos queda más remedio y somos todos usuarios, así que bueno, muchas gracias a todos. Doctora Romero, cierre usted la charla, por favor. Bueno, nada, no hay mucho más que agregar, sino agradecerles a todos la presencia. Espero, siempre estoy dispuesta a hacer estas interacciones de secretaria, digo yo, a modo de ir pasándoles las preguntas y ordenando, Se ve que el pero aire les no. agradezco a todos la participación. Están invitados a participar de los institutos de defensa de los derechos de consumidores y usuarios y del Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos y de el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de Quilmes. En nombre del colegio, en nombre de la doctora Morbelli, en nombre propio, agradecerles el tiempo, el interés, esperar que les haya sido útil y que se vuelvan a sumar en la próxima invitación, que no vamos a demorar mucho. Así que bueno, Gracias. beso grande, muchas gracias, gracias por la puntualidad también y por estar. Hasta luego.